Saga de las Zanpakutos segundo. Al mando. Wandering. Llegamos, fue lo que dijo Naruto mientras miraba la tienda de Urahara, hogar del científico de mente del mismo nombre, el cual contrabandeaba objetos de grandes poderes espirituales que él mismo hacía en sus bóvedas que curiosamente nadie podía encontrar. Muy extraño. Habían llegado luego de un par de minutos en que Tatsuki se fuera y ambos partieron hacia la tienda, con esperanzas de saber más sobre el estado de una amiga y del Seireitei mismo, lugar que Urahara no dijo más pues cortó la llamada luego del grito de Naruto. Orihime asintió y entraron, solo para encontrar a todos reunidos, esperando en una pequeña habitación en un silencio casi incómodo. La llegada hizo que todos volvieran a abrir los ojos y se pusieran muy felices de que finalmente la ayuda haya llegado. No hubo tiempo de saludos ni de más palabrería, había mucho que hacer. Ambos entraron a la habitación donde estaba la Shinigami conocida como Rukia Kushiki, quien tiempo después de ser salvada, coincidentemente fue una de las últimas niñas que también estuvieron en su orfanato antes que este cerrara. El mundo realmente es un lugar muy pequeño. Orihime llamó el rubio mirando con seriedad a su ahora pequeña hermana, que asintió también seria. El estado de la Shinigami no era grave, pero tenía heridas emocionales y espirituales que atrofiaban su cuerpo espiritual, incluso con un Jigai sería imposible que se curara por su cuenta, debía de tener asistencia médica para que pueda despertar y estar como nueva. Intentaremos aquella formación, ¿la recuerdas? Ella asintió a sus palabras y ambos pusieron su mejor esfuerzo por curarla lo antes posible. Todos entraron a ver cómo les iba y fueron sorprendidos cuando vieron a Rukia ser cubierta por dos campos de protección, uno encima del otro, que eliminaban con una enorme rapidez las heridas físicas que tenía. No tardaron mucho tiempo antes que bajaran las manos, desapareciendo ambas barreras. Está listo, ahora todo depende de su amiga. Todos asintieron y salieron de la habitación nuevamente, dejando a los muñecos dentro. Algo gracioso es que, mientras él estaba en su plan de aislar su lado hueco de su ser, Ichigo y los demás estaban en otra aventura con unos seres que se les llamaba Bounds o algo similar. Dato curioso de estos fue que ganaron unos pequeños amigos que habitaban en pequeños muñecos, son muy agradables, aunque alguno que otro se pone muy molesto con su charla continua y sin sentido. Aún recuerda que uno de ellos trató de secuestrar a Orihime y terminó siendo golpeado por él, no sabía que era una actuación para asustar a el grupo de amigos de Ichigo. Cerró los ojos mientras estaba acostado en una esquina ignorando la reunión de amigos. No es que no hablara con ellos, solo que tenía demasiadas cosas en la cabeza que pensar. Primera estaba la forma en la que alguien logró materializar unas Zanpakutos, eso en términos espirituales ya era improbable que un tercero pueda hacerlo, pero no imposible. La segunda era la forma en la que pudo reunir a tenientes y capitanes, tal cual él supone pues son las únicas Zanpakutos realmente fuertes en la sociedad de almas. Y la última era el estado del capitán comandante. ¿Qué rayos sucedió con él? Había tantas variables y cada pregunta sin responder era más confusa que la anterior. Dejando salir un suspiro, se levanta llamando la atención de todos y caminando fuera del lugar. Lo siento niños, pero a pesar de que el Seireitei está en peligro, su compañera está inconsciente y probablemente estamos frente a otra guerra. Yo sigo teniendo trabajo así que no puedo quedarme más tiempo, es sábado. Después de todo dicho esto empieza a caminar por la puerta. ¿No piensas quedarte a esperar a Rukia? Estoy seguro que se levantará en cualquier momento, dijo Ichigo, llamando la atención de todos en el lugar. Con el cabeza de piña era el único con el que no podía entablar palabra alguna sin que estén peleándose o estar incómodo. No es que le fastidie su presencia, solo que mirarlo le hace doler la cabeza cuando afirma haberlo visto antes, como si tuviera rasgos faciales que él conoce, pero no logra encontrar y eso le fastidia. Rukia Kuchiki no despertar hasta mañana en la mañana, informó Naruto para todos para que ella esté completamente bien, debe de descansar su mente y eso le tomará su tiempo. Por otro lado, lo único grave en ella era su poder espiritual, el cual estaba agotado y recuperó junto a la ayuda de Orihime. Se calló un momento mientras pensaba en las palabras correctas para que el cabeza de piña no se enoje y empiece otra pelea, pero, si te soy sincero, incluso si se levanta no será de mucha ayuda. Ichigo abrió los ojos estando un poco enfadado, cosa que le hizo suspirar. Estoy hablando de Intel, no creo que nos proporcione la información que necesitamos para entender la situación, no podemos saltar a la aventura sin saber exactamente a qué nos enfrentamos y arriesgarnos a fracasar. Volviendo su mirada hacia él, clavó sus afilados ojos en el adolescente. Y la vida de todos no es algo que podamos arriesgar. Ichigo solo gruñó mientras intentaba encontrar palabras para refutar su argumento, mas no la encontraba.
Tiene razón Kurosaki, ahora fue Uryu quien había llamado la atención de toda la sala. No sabemos a qué nos estamos enfrentando, esto es muy diferente a cuando invadimos la sociedad de almas, del cual sabíamos cierta parte de la verdad y entendíamos quién era el enemigo. Por ahora ir al Seireite y sin pensarlo es más un acto suicida que de rescate. Terminó su explicación mientras se acomodaba los lentes. Naruto agradecía que por lo menos haya alguien razonable en el grupo, un Kinki siempre lo es, así que no debería de estar impresionado. Eso me recuerda a trabajo. Orime, ¿él tiene un trabajo nocturno? Preguntó el curioso Kinki a su compañera, que antes que responda, fue sorprendida con la salida rápida del rubio, dejando a todos con la boca abierta. Bueno, yo no sé, admitió un poco apenada mientras miraba sus manos. Él sale cada un par de días y todo el fin de semana en la noche, aunque no especifica a qué, solo me dice que se va a trabajar, firmó Orihime ganando miradas de curiosidad. Es muy misterioso y cuando le pregunto, nunca me dice nada, pero vuelve con una gran cantidad de dinero, dijo impresionada mientras recuerda las sumas impresionantes de dinero que traía al día siguiente. Eso suena a que esconde algo, dijo Chat por todos, quienes estuvieron un momento tratando de imaginar qué clase de empelo tendría alguien como él en el mundo real. Mientras tanto Urahara se reía detrás de su abanico intentando aguantar la risa, pues él era uno de los pocos que sabía qué hacía en las noches, junto a Yoruichi. Wandering. Naruto salía apresuradamente de una casa desconocida con sus ropas desordenadas y algo despeinado. Ya era de día y se había olvidado que Yoruichi no iba a volver hasta las primeras horas de la mañana, cosa que ya se le hizo tarde. Vio como un grupo de mujeres que tenían productos en sus manos, le miraron un momento y se empezaron a reír. Algo confundido, usa el reflejo de su móvil para verse y es sorprendido por una marca de labial en la mejilla, la cual rápidamente se limpia con la manga. Ahora frustrado, usa Shumpo discretamente para llegar al lugar donde se suponía debía de estar hace 2 horas. ¿Dónde rayos estabas?, gritó su ex comandante mientras agitaba uno de sus puños intentando parecer intimidante. Han pasado 2 malditas horas. Se quejó mientras le miraba a Dagas, haciendo que se ría nerviosamente. No es que le tuviera miedo, solo que no era el mejor momento como para perderse una reunión importante. Bueno, me perdí en el sendero de la vida, respondió con una agradable sonrisa, ignorando el silencio absoluto del lugar. Suspirando al ver que nadie había entendido su broma, decidió decir la verdad. Ok, me quedé dormido. Media verdad. Yoruichi parecía querer darle el golpe más fuerte de toda su carrera, pero dejó salir un gran gemido de cansancio, solo para caer al suelo algo enojada. Es muy bueno que llegara Uzumaki-san, saludó Urahara mientras miraba detrás de su abanico, algo divertido por la escena anterior. Supongo que no es necesario explicar muchos detalles al respecto, supongo que ya entendió mejor las cosas, ¿no?, preguntó cerrando su abanico de golpe y cerrando los ojos. Todos en la habitación se quedaron mirando al rubio, quien estaba recostado en una de las paredes. Es verdad, durante la noche empezó a pensar mejor las cosas, así que creo saber lo que está pasando, aunque no estaría mal algunos detalles más como ubicación y estado actual del Seireite, y dijo Naruto sorprendiendo a la gran mayoría, ante la firmeza y seguridad de sus palabras. Aguarda un momento, dijo Ichigo algo confundido mientras le miraba, llamando la atención. ¿Cómo es que ya lo sabes? Si tú estabas tan confundido como nosotros, preguntó el Shinigami sustituto casi por todos en el lugar, quienes tampoco sabían que es que el rubio tenía pistas y nada de pruebas. No es tan difícil, respondió el rubio levantando los hombros. Si lo que dijo Urahara era cierto y el Seireitei fue tomado por las Zanpakutos, eso quiere decir que algo le debe de haber pasado al capitán Yamamoto. No creo que él huya de una batalla así como así. Se tomó un tiempo para tomar un respiro y decir su hipótesis del problema. El cómo fue que las Zanpakutos fueron liberadas no puede ser otra cosa que un tercero, probablemente sea el líder de estas. Aunque puedo decir que el alcance de sus poderes no afecta al mundo real, nada augura que cuando vayamos a la sociedad de almas caigamos presa de aquella habilidad. Sobre el Gote y 3 sin comandante y posiblemente capitanes desaparecidos, creo que están en un completo caos. Cambió su rostro a uno muy sonriente y algo soberbio, y estoy muy seguro que todos están refugiados en los cuarteles de mi escuadrón, de eso no hay duda. La gran mayoría parpadeaba ante esto, pues casi todo era cierto y era lo único que hasta el momento sabían de la sociedad de almas. Así que esa fue la razón, dijo Yoruichi mientras miraba por el rabilo del ojo al rubio, quien seguía sonriendo. Me parecía muy extraño y curioso que el único escuadrón que no tuvo problemas en sus instalaciones fuera el tuyo. Nuevamente la atención se la llevó el rubio, que parecía muy gracioso por el rostro de su comandante. Pensé en que era buena suerte o incluso un milagro, pero que no tenga ni un solo rasguño.
Eso sería imposible, decía mientras se estiraba y ahora clavaba su mirada en el rubio, quien tomaba algo de café que se le fue dado por uno de esos muñecos parlantes. Así que dime, ¿qué has hecho? Su pregunta directa solo hizo que el rubio se riera ligeramente entre sorbos. Yo. ¿Por qué crees que soy yo? Me siento halagado que creas que tuve algo que ver, pero quiero decir que no fui yo, por lo menos no del todo. Se rió mientras tomaba algo más de café. Dejémoslo como una coincidencia. Se rió de sus mismas palabras mientras la mirada enojada de la mujer aumentaba. Antes que Yoruichi dijera algo más, fue detenida por el tendedero misterioso, quien llamó la atención de todos en el lugar. Muy bien todos, creo que ha sido suficiente por hoy. Si bien, el estado es crítico, no debemos de apresurarnos, así que hay que tomárselo con calma, hasta que averigüe qué es lo que les suceda a las Zanpakuto y no nos sorprenda a nosotros. Terminó, mientras cerraba su abanico haciendo que todo el mundo asintiera. Yo regresaré a la Sociedad de Almas mañana por la mañana, informó Yoruichi mientras se levantaba y estiraba los músculos. Tengo que recabar más información y si puedo de ser algo de ayuda para la Sociedad de Almas. Entonces vio la mirada perdida de Rukia. No te preocupes, tu hermano no es alguien que muera solo por un ataque, estará bien, aseguró ganando una pequeña sonrisa de esta última. Naruto por otro lado también se iba retirando antes de recordar algo. Levantando una de sus manos, unas cuerdas doradas aparecen alrededor de la sala y apresan a Rukia, sorprendiendo a todo el mundo. ¿Qué demonios estás haciendo? Le gritó Ichigo muy enfadado mientras parecía cargar un puño. El rubio lo ignoró mientras miraba a Rukia a los ojos. Lo siento por eso, pero no puedo confiar en ti. Esta abrió los ojos cuando escucho esto. Sé que el miedo a perder a un familiar es muy fuerte, pero no desesperes, confía un poco en él y preocúpate por ti misma. Necesitas esto. Hubo un momento de silencio en toda la sala esperando que alguien diga algo. ¿Cómo lo supisteis? Preguntó cabizbaja mientras intentaba no mirar a nadie en la habitación. Naruto por otra parte solo miraba sin ningún sentimiento a la Shinigami, parece ser que no entendía la seriedad de la situación. Esta en tus ojos fue la única respuesta que dio. Hay una gran cantidad de tristeza, ansiedad, preocupación y desesperación. La Shinigami parecía culpable al ser descubierta y solo bajó la cabeza aún más. Debes entender que esto es por tu bien, terminó el rubio mientras salía, pero fue interrumpido por Ichigo, quien golpeó cerca de donde él estaba, intentando parecer rudo. ¿En serio? ¿Qué crees que es esto? ¿La academia? Se burló el rubio al ver que intentaba intimidarlo con una vieja técnica de cuando aún era estudiante. Parece ser que en cualquier tiempo era lo mismo. Libérala, ahora, ordenó Ichigo mientras sujetaba el cuello del rubio con más fuerza. Con una pequeña sonrisa, Naruto chasquea los dedos frente al adolescente, dejándolo paralizado en el suelo. ¿Qué? Se preguntó a sí mismo mientras sentía el entumecimiento en todo su cuerpo, siendo incapaz de levantarse de nuevo. Todos parecían preocupados antes de ser detenidos por Urahara. Tranquilos, es solo un Bakudo, tranquilizó el Uzumaki mientras empujaba ligeramente al adolescente, cayendo al suelo. Uno muy débil, a decir verdad, uno que afecta directamente al sistema nervioso, relajando los músculos cada vez que la persona empieza a perder el control de su Reiatsu, como un tranquilizante que se alimenta de la ira de un animal furioso, explicó el rubio para luego agacharse para estar frente a Ichigo, quien seguía intentando pararse. Hay cosas que solo se puede resolver con la cabeza fría y algo de cerebro, no todo se logra a través de la fuerza. A pesar de la sugerencia que mostró, parecía ser que el adolescente no le iba a escuchar. ¿Por qué? Intentó decir Ichigo mientras sentía como cada vez más perdía las fuerzas en sus brazos, deteniéndose en el suelo ahora sin posibilidades de levantarse, pero sin perder la mirada de ira en su rostro. ¿Por qué? ¿Realmente lo preguntas? Preguntó Naruto mientras miraba a Rukia. Te puedo perdonar ya que eres un humano, así que no sabes que es un Shinigami de verdad, le dijo a Ichigo mientras se acomodaba en el suelo, preparando una charla que obviamente necesitaba. Escúchame bien, Kurosaki Ichigo, porque lo que estoy a punto de decirte es solo la verdad. Ichigo, al igual que todos, para escuchar las palabras de un miembro tan antiguo como lo era el rubio Shinigami, es más que una vocación, más que solo guardias y sueños de grandeza, es un sacrificio constante donde tu vida peligra a cada hora del día. Hasta el día de hoy, la gran mayoría lo ve como una oportunidad para salir adelante y cumplir sus sueños de héroes, más cuando son partes de ellos, no es más que una triste ironía. Los Shinigamis presentes bajaron ligeramente la cabeza al recordar su motivo por ser parte del Gotei 13 y como este cambio de un día para el otro eres uno de muchos, tu vida no es más que una herramienta que sirve para defender algo que ni tú entiendes y nunca se te va a decir.
Vives con el constante miedo de morir por las manos de un enemigo y el miedo de saber que alguien importante en tu vida desaparecerá de un momento a otro, sin decir ninguna palabra. Eso es ser un Shinigami, solo eres un engranaje que puede ser reemplazado por otro. Ichigo abrió los ojos en shock al escuchar estas palabras, al igual que todo el mundo, mientras los Shinigami solo escondieron sus rostros lo mejor que pudieron. Tu vida es sino una de miles, el mundo no sufrirá porque acabe prematuramente. Aquella frase quedó grabada en la mente del Shinigami sustituto mientras intentaba buscar alguna otra respuesta u oposición, mas no la escuchó de nadie. No me sorprendió para nada que alguien se haya vuelto loco, dijo el rubio mientras tenía a Aizen en mente. La mente retorcida de aquel Shinigami traidor es sino uno de los frutos que ha dado el Gotei 13 a lo largo de su historia. Así como él, ha habido bastantes traidores que intentaron escapar o intentar algo desesperado y sin sentido, solo que nadie esperaba que uno de ellos llegara tan lejos. Por eso Sasuke Aizen es algo tan relevante y conocido, pero no ha sido el primero ni será el último traidor que tendrá la sociedad de almas. No, mientras siga siendo así, el silencio era simplemente aterrador, pues nadie parecía intentar detener a Naruto, pues no tenían nada con el cual defenderse. Naruto miró nuevamente a Rukia, quien solo lucía cada vez más triste conforme avanzaba la plática. Tu hermano es un capitán, uno que sabe muy bien las normas y cómo funciona el Gotei 13. Uno no se vuelve capitán solo por ser fuerte, sino porque acepta el cargo de Shinigami y enfrenta las consecuencias, aceptándolo como la realidad. Es así como uno es reconocido como un verdadero capitán. Más allá del cargo, un capitán sabe que en cualquier momento va a morir y no le teme a su hora final. ¿Por qué crees que en cada década cambian capitanes? No duran lo suficiente antes de morir o jubilarse por ya no poder seguir cumpliendo sus funciones. Parece que cada vez se acercaba el final, pues empezó a retirarse y, sin embargo, tú que también eres un Shinigami, pareces haber olvidado todo esto. Olvidando tu papel como oficial del Gotei 13. Se detuvo un momento para mirar fijamente a los ojos de la chica. Sabes muy bien qué es lo que te diría tu hermano. No eres digna para portar el nombre Kuchiki, mucho menos ser un Shinigami. Rukia abrió los ojos y cayó al suelo en shock, pues todo lo que había dicho era solo la triste verdad. Ella por un momento, dejo de ser un Shinigami, por eso nunca me gustó la idea de ser parte de esto, así que sugiero que empieces a cambiar, que como Kuchiki sabes que no hay nada más importante que el honor. Terminó desapareciendo en el pasillo, dejando la habitación en completo silencio, uno muy mortal que parecía extenderse cada vez más. Urahara dejó salir un suspiro al ver cómo el Uzumaki había sacado a relucir el miedo del corazón de Ichigo. Era aquella finura el cual desbalancea su corazón y lo hacía dudar. Qué gran manera de asustar a los niños, fue lo único que dijo mientras se ventilaba usando su abanico. Pero no puedo negar sus palabras, él está en lo cierto. Kurosaki-san, esa era nuestra vida como Shinigamis. Ichigo volvió su vista sorprendida hacia el tendedero loco, que incluso luego de ya no serlo oficialmente, es un deber de la que no estamos exentos y no podemos renunciar una carga de la que ahora eres parte. Terminó Urahara mientras esperaba alguna respuesta de este, pero no hubo ninguna. Yo sabía algo de esto, dijo Uryu mientras se acomodaba los lentes. Era de esperarse de un sistema que no ha cambiado desde que fue creado. Además, la lucha contra los Hoyos no es algo que uno pueda decir que es fácil, muchos mueren a la hora de cumplir su deber. Solo era cuestión de tiempo antes que alguien traicionase el Gotei 13, al igual que Uzumaki-san dijo. No era tan difícil darse cuenta de algo tan obvio, un oficio tan peligroso debe de estar atado de muchos pros y contras, aunque por el momento tenga más de uno que del otro. Yo no tenía idea que fuera algo tan cruel, dijo triste Orihime mientras miraba sus manos. Siempre tenía la idea que se trataba del cielo, lo que nos dicen cuando alguien se va a un mundo mejor, no algo como esto, admitió mientras miraba como Ichigo parecía levantarse finalmente, aún con algo de entumecimiento. Sea como sea, no es algo por lo que debamos preocuparnos, hay que estar listos para irnos al Seireite y lo más rápido que podamos, dijo Ichigo para luego dirigirle una mirada a Urahara. Confiamos en usted para investigar de qué se trata. Este sonrió y asintió. Ichigo ahora volvió su mirada hacia Rukia, quien evitaba verlo. No podemos liberarte, aunque queramos, pero te prometo que encontraremos a tu hermano. Rukia lo miró y solo respondió con una pequeña sonrisa, cosa que él no dudó en responder. Era de día, de hecho, recién acababa de iniciar, pero él no tenía el tiempo necesario como para tomarse ese tiempo libre. Estaba seguro que incluso después de tener una salida legal, pronto llamarían a por él, era cuestión de tiempo. A pesar de lo duro que fue con Ichigo y Rukia, sabía que era lo correcto recordarles que habían elegido y aceptado ser partes, además de las consecuencias de sus decisiones.
Si él fuera sincero, si no hubiera sido por las ganas de obtener más poder y la curiosidad de saber hasta dónde llegaría, él nunca se hubiera convertido en Shinigami en primer lugar. Volviendo al tema principal, tenía que volver lo más rápido que podía al Seireitei, no había tiempo que perder con excepción de algo no tenía como. Un Senkaimon es abierto solo cuando tienes un boleto de ida y vuelta, el cual no es su caso. Teniendo en cuenta la destrucción del Seireitei, ni siquiera era la manera más segura de viajar, pues los enemigos no dejarían de proteger el lugar donde posiblemente entraría un peligro potencial. Su entrada debía de ser en secreto, para así tomar desprevenido a sus enemigos. Cerró los ojos tratando de encontrar si había alguien ocultándose, pero no fue el caso. Invocó rápidamente su máscara Oyou y sacudiendo su brazo, hizo una brecha en el espacio, el cual se abrió lentamente dejando nada más que un vacío existencial negro. Saltando hacia él, su traje se deshace en moléculas de color verdoso, quedando nada más que sus ropas tradicionales Shinigami, entrando en la garganta hacia la sociedad de almas. Algo especial que él aprendió cuando mezclaba sus poderes con los de su yo hueco, era la posibilidad de usar esas habilidades casi instintivamente. Garganta era sino una de las habilidades más útiles que jamás hubiera imaginado tener, pues a diferencia del Senkaimon, que es como si se tratase de una especie de filtro que deja pasar Shinigamis, la garganta es sin duda, su boleto para entrar a cualquier lugar sin que nadie le pueda poner un alto. Había un defecto y era que desprendía demasiada energía Oyou, alertando a todos de su llegada, sobre todo al Departamento de Investigación y Desarrollo. Pero gracias a su unión perfecta con su Yo-Yo, eso era una desventaja que ya no existe más, volviéndolo una habilidad imparable e indetectable. Cruzó el umbral, dejándolo en lo que parecía ser un pasillo destruido. Su largo cabello se ondeaba por las grandes cantidades de aire, una ventisca muy helada como para ser de día. Admiro el paisaje desolado de lo que alguna vez fue el Seireitei, no había duda que cuando el viejo volviese, estaría muy enojado. Se quitó la máscara y con su apariencia de Shinigami, empezó andando lentamente mientras esperaba alguna señal de ataque o un escuadrón de sus compañeros, pero nadie estaba a la vista. Curioso, extendiendo sus habilidades para sentir la presencia de fuertes señales de Reiatsu. Se encontró sorprendido cuando notó que todos estaban desperdigados sin ningún orden aparente, prácticamente era un desastre. Suspirando, usó Shumpo para llegar lo más rápido que podía a su división, tal vez aún no era demasiado tarde. Llegó sorprendiendo a todo el mundo, pues solo apareció en el medio de las salas asustándolos. La gran mayoría parecía nuevamente revitalizada y con nuevas esperanzas al ver a su ídolo aparecer, pues parecía que la situación no era de lo más favorable para ellos. Saludó a todos con una señal mientras avanzaba entre los pasillos, tenía que llegar hasta su capitana para que se le informe, esperaba que no esté ocupada. Se dio cuenta que estaba junto a los demás capitanes en el jardín de la división, tal vez usándolo como una especie de salón de reuniones al aire libre. Sorprendió a todos con su llegada, pues al parecer no tenían conocimiento de que había cruzado los mundos para llegar aquí, nadie lo sabía a ciencia cierta. Naruto-san dijo Ukitake con una sonrisa al ver que un aliado más fuerte había llegado a apoyarlos. Es bueno verle de nuevo, sobre todo en esta difícil situación en la que estamos pasando. Cambió su rostro por uno preocupado mientras miraba hacia otro lugar. Ni siquiera ha empezado la guerra contra Aizen, pero sin embargo ya estamos perdiendo con un nuevo enemigo, decía con pesimismo, mientras los otros también pensaban en sus palabras. Tenía razón, la batalla contra Aizen se suponía que era su única preocupación, ahora con esta rebelión de las Zanpakutos y todo el daño que han causado, no podían estar seguros si podían batallar contra Aizen en una guerra pareja, sobre todo con tantas bajas de parte del Gote y 13. Aún no hemos perdido, ni siquiera hemos empezado a pelear, la batalla se decide al final, dijo Naruto mientras se acercaba a una de las paredes y se recostaba en ella. Nadie aún se ha rendido, a pesar de tener miedo y ser unos cobardes en su gran mayoría. No veo a nadie tirar la toalla, aún podemos ganar contra Aizen. Los capitanes soltaron una pequeña sonrisa ante las palabras de motivación de parte del rubio, pero eso no importa ahora. ¿Cuál es la situación?, preguntó mientras esperaba una explicación más detallada de lo que ocurría. Shinsui empezó tomando la palabra por todos. El cuartel de la primera división prácticamente ya no existe, lo único que quedó son algunas murallas que no se destruyeron durante el incendio, decía mientras recordaba todos los daños colaterales que han tenido. Lo positivo es que las cárceles debajo de esta aún se encuentran intactas, no hay peligro alguno, pero los edificios cercanos también sucumbieron ante las llamas, terminó mientras su teniente parecía muy triste al recordar cómo su cuartel también estaba algo destruido, pues le invertía una gran cantidad de trabajo dejarlo muy bien.
Los cuarteles de las divisiones 2 y 13 aún están en funcionamiento, en su mayoría no fueron muy afectados por el ataque sorpresa, informó su capitana Unohana mientras tomaba algo de té, para luego dirigirle una mirada aguda. Fue un milagro que nuestros cuarteles estuvieron intactos. Su rostro luego, se formó una gran sonrisa, a lo cual Isane y él se rieron secamente. No había nada de gracia en eso, pero ella estaba feliz de tener su hogar bien. Tenemos a 3 divisiones sin capitán, dijo vagamente Ukitake mientras recordaba a todos la traición de parte de los capitanes durante la rebelión Aizen, y aún no encontramos al capitán Kuchiki. Además, la mayoría de Shinigamis están desperdigados alrededor del Seireitei sin saber qué hacer exactamente. La moral es baja porque nuestro comandante ha desaparecido, la mayoría cree que fue derrotado. El Gotei 13 es un caos, tomará mucho tiempo antes de organizarnos y el enemigo no espera, pues todos sus ataques desde entonces han sido aleatorios. ¿Qué debemos de hacer? Preguntó a los demás capitanes, pues no encontraba una forma de solucionar todo sin que sigan perdiendo oficiales sin sentido. Nadie parecía decir nada, estando un buen tiempo callados pensando en una solución estratégica para resolver este problema. Naruto vio por sus rostros que nadie tenía una respuesta clara y que sea efectiva a la vez. No había ningún problema confiar en los capitanes hacer su trabajo por separado, pero las bajas en cada división era un lujo que no podían permitirse con una guerra a la vuelta de la esquina. Espero un momento más para que alguien dé una muy buena idea, pero para su mala suerte, no sucedió. Suspiró en cansancio mientras se levantaba, caminando perezosamente hacia los jardines a un lado de ellos. Qué molestos son todos, se quejó mientras se estiraba. Mientras tomaba un respiro, sus acciones atrajeron la curiosidad de todos, pues no era muy común que alguien como él quiera ayudarlos, por lo general no le importaba, pero no es como si tuviera otra opción. Dicho esto, volvió su mirada hacia todos los capitanes y les sonrió. Creo que llegó la hora de ser responsable, por lo menos hasta que todo esto acabe. Vieron cómo este extendió su brazo y en la punta de sus dedos, una luz azulada empezó a brillar. Todos vieron con mucha admiración cómo este empezó a escribir en el aire, moviendo su mano en diferentes lugares tan rápido, que parecían 2 manos escribiendo al mismo tiempo. Se detuvo lentamente para que luego una gran cantidad de marcas se extendieran por todos lados, concentrándose a lo largo de su brazo. De golpe Bakudo no 77 susurró, y fue en ese momento que una especie de rectángulo negro fue creado frente a su brazo extendido, sorprendiendo a todos. Tentei Kura terminó su Kido mientras se concentraba para extender su radio hacia todo el Seireitei. Todos parecían realmente conmocionados ante tal exhibición de habilidad. Acaba de realizar el Tentei Kura dibujando los sellos en el aire. Eso es imposible, dijo Isane mientras veía con fascinación aquel Bakudo de alto nivel, el cual de por sí, tiene bastantes restricciones como para llevarse a cabo en solo unos cuantos minutos. Era un encantamiento muy avanzado para su número, se necesita una gran cantidad de concentración, energía espiritual y un encantamiento previo en el brazo para luego recitar uno si quería ser usado a su máximo potencial. Sin embargo, Naruto logró hacerlo solo haciendo marcas espirituales en el aire e invocarlo con su nombre. El primero de por sí ya era una locura, el segundo, si se hace luego del primero, era incluso aún más loco que el anterior. También notó que el rango que tenía era incluso el triple del que tenía el suyo, pues estaba segura que había abarcado todo el Seireitei en su totalidad. Escuchadme. Gotei 13. Fueron sus palabras las cuales fueron transmitidas hacia todos los Shinigamis, los cuales se detuvieron de golpe al reconocer la voz. Soy el oficial 15 de la 4ª división, Uzumaki Naruto. Y lo que tengo que decirles solo lo repetiré una sola vez. Todos asintieron con miedo mientras esperaban las palabras de alguien tan importante como él. La situación actual, empezando con la rebelión de Aizen y ahora la rebelión de las Zanpakutos, hay cierta duda en todas las divisiones. Supodemos con todos estos problemas. Puedo entender su miedo, más allá del miedo de sus propias vidas, pues sé que la gran mayoría tiene el temor de morir sin honor en el campo de batalla, siendo recordados solo como aquel oficial que murió con un golpe. La mayoría bajó las cabezas al reconocer la verdad en sus palabras. Tenemos 6 divisiones sin un capitán actualmente, 2 de los cuales están desaparecidos y uno de ellos está herido, mientras los demás huyeron pues eran traidores. Para el peor de los casos, entre los desaparecidos está el comandante general del Gotei 13, Yamamoto. Todos ahora parecían muy preocupados al ser recordados que casi no tenían apoyo, pues las personas más fuertes y sus grandiosos líderes ahora ya no estaban entre ellos. Pero aún no debemos de rendirnos. Aún hay esperanza. Rugió Naruto a todos los que le escuchaban, para que dejaran de estar cabizbajos. ¿Qué importa si no tenemos un comandante? Importa si uno de ustedes falta al trabajo.
Nuestra casa acaba de ser destruida. Sin embargo, aún estamos de pie. Debemos de seguir luchando. Porque más allá de pelear por honor, más allá de pelear por nuestras vidas, pelearemos por lo que realmente es importante. Nuestra gente. Nuestras personas preciosas. La gran mayoría de shinigamis que estaban resentidos y casi sin esperanzas, empezaron a levantarse aun cuando tenían el dolor en sus cuerpos. ¿Creen realmente que el Seireitei es solo un lugar? ¿Que se trata de un montón de edificios y tierra? Son las personas dentro de él que son lo que importa. Nuestros amigos. Nuestra familia. Nuestro compañero de al lado. Incluso personas que aún no conocemos. El Seireitei es sino una gran familia. Todos entonces empezaron a levantarse, incluso ayudaban a otros a hacerlo cuando estos no eran capaces de hacerlo por ellos mismos. ¿Importa que no los conozcas? ¿Importa que sean la clase baja o la prole? Estamos unidos bajo una firme bandera, bajo el nombre de los guardianes de lo que es correcto, y aún seguimos teniendo esas ideas. Todos somos iguales. Todos somos importantes. Hoy todos somos hermanos o hermanas. Al diablo los clanes. Me importa un bledo si tengas o no dinero y poder. No importa si no tengas más fuerza para luchar. Mientras tengas una espada en tus manos, incluso si se trata de una simple vara, levántate. Lucha con todo lo que tengas. Para proteger lo que tú crees que es correcto. Porque no hay peor escoria que un cobarde. Su rugido alentó a toda una nación, que se levantaba de sus cenizas para luchar, incluso cuando parecía ser que sus esfuerzos solo eran inútiles. Los capitanes y tenientes miraban como el Uzumaki parecía estar dando la mejor charla que podría dar un capitán o un general de guerra a sus soldados. No podían estar más que perplejos y admirados ante la gran cantidad de emociones que sus palabras parecían influir. Tal vez no soy lo suficientemente bueno, hay momentos en que mi poder incluso no es suficiente, estoy muy seguro de eso, porque yo no soy perfecto, yo soy igual que todos ustedes, yo también soy muy débil aún, pero eso nunca me ha detenido. Y no debe de detenerlos a ustedes. Se tomó un tiempo para respirar y tomar el valor suficiente como para decir sus sueños. Yo quiero proteger este mundo. Pero yo soy solo una persona. No puedo hacerlo solo. Por eso. Necesito que todos me presten su fuerza. Todos gritaron con toda la fuerza de sus pulmones, levantando sus armas al aire, mientras vitoreaban con un espíritu ahora llamante en cada uno de ellos. El que esté de acuerdo, que me siga. Demostremos que no somos unos inútiles. Que podemos hacer una diferencia. Que unidos. Se tomó un tiempo para llenar sus pulmones. Se llenarán de tanto aire. Nadie nos podrá vencer. Rugió con toda la fuerza que tenía, escuchando los gritos al unísono por donde quiera que estaban. Los capitanes soltaron una pequeña sonrisa al ver que sus escuadrones habían recuperado su espíritu de lucha y parecían estar dispuestos a luchar hasta el fin. No podían negar que Uzumaki era el mejor entre todos, de ostentar el título de comandante general. Este tenía una gran sonrisa en su rostro mientras levantaba las manos. Muy bien, mis cobardes compañeros, que hoy es un gran día para morir. Se burló de ellos mientras trataba de aligerar el ambiente. Por ahora, me comprometo para guiarlos hasta la victoria, hacia un nuevo futuro. Reúnanse todos frente a los cuarteles de la cuarta división para que nos organicemos. Ahora vayan. El grito de guerra se escuchó desde todas las direcciones, dando por entender que pronto estarían en este lugar. Naruto se tomó un tiempo para pensar antes de hacer lo siguiente. Nuevamente empezó haciendo movimientos con sus manos, mientras que aquel cuadrado extraño empezaba a reaccionar a su Reiatsu. Transmisión terminada, conectar nuevo enlace, capitanes y tenientes. De pronto la transmisión cambió y se volvió una privada, el cual capturó a todos los altomandos disponibles en el Seireitei. Supongo que habrán escuchado mi discurso, no hay manera de que no lo hayan hecho, así que deben saber que en estos momentos se tomó un tiempo más y se apuntó un pulgar hacia él, dando una sonrisa casi animal. Yo estoy a cargo. Parecía un silencio casi aterrador, como nadie intentaba decir nada, o tal vez estaban procesando la nueva información. Eres más desquiciado de lo que yo pensaba en un inicio. Uzumaki, fue la voz de Mayuri, que fue escuchada por todos. Parecía estar haciendo algo con una computadora. Me caes mal, pero supongo que no tengo ninguna objeción, no es que me importe si estás o no en el cargo. Se rió como él siempre lo hace, dando su apoyo en esto. Los demás solo suspiraron mientras daban también su apoyo en esto. Es bueno saber que, al fin y al cabo, tenemos algo en común, se rió Naruto mientras recordaba sus frecuentes enfrentamientos de palabras con el capitán de la 12ª división. Sinceramente no se esperaba que fuera el primero en aceptar los cambios, pero de nuevo, no es como si tuviera otra opción.
Las fuerzas del segundo escuadrón y de las fuerzas especiales están con usted también Naruto-senpai. Esta vez, fue Soifon quien mostró su apoyo en la decisión, este solo pudo sonreír ligeramente al ver que, incluso Kundo suena descabellado tomar el poder de esa forma, le iba a apoyar, aunque eso estuviera prohibido. No es como si nos conociéramos mucho Uzumaki-san, además de los rumores que corren sobre usted en todo el Seireite y una marca apareció en la frente del rubio cuando escuchó sobre aquellos rumores y que un capitán parecía tenerle consideración por estos, pero luego de ese discurso creo que sería lo mejor que usted tomara el cargo por el momento. La 10ª división está con usted, fue Toshiro quien ahora mostraba sus respetos, sonando incluso un poco admirado hacia su persona, cosa que logró sacarle una sonrisa a Naruto. Este giró su mirada hacia los otros capitanes presentes y vio como estos simplemente asintieron, cosa que él respondió imitando el gesto junto a una sonrisa que se le va a hacer, supongo que estoy al mando por el momento. Se rascó la parte frontal de su cabeza mientras sonreía torpemente. Sé que las otras divisiones, están a falta de sus respectivos capitanes, fue un golpe duro todo lo que está pasando, pero durante este tiempo corto han mostrado ser muy fuertes por sí mismos, admiro esa fortaleza y quiero decirles que también necesitaré su ayuda. Dicho esto, los tenientes parecían ahora entrar en la conversación. Por ahora yo les guiaré personalmente a cada división a falta de su capitán, aunque mi división principal será el primero, terminó el rubio para que todos entendieran a la perfección, terminando en una aceptación grupal. Entonces, ¿cómo procederemos?, preguntó Toshiro mientras esperaba una gran idea para empezar a actuar de forma eficiente. Estaban acostumbrados a llevar sus tareas respectivas, sin embargo, ahora que no saben cuál, la gran mayoría está en un completo desorden sin saber exactamente qué hacer. Naruto se tomó un tiempo para pensar en sus palabras y luego tomar decisiones. Miren, haremos lo siguiente. Todo el mundo parecía silencioso esperando las órdenes de su nuevo comandante general. Lo primero sería investigar qué es lo que está pasando. Mayuri, tú y el departamento de investigación trabajó para resolver este enigma, trata de usar las Zanpakuto sin espíritu para comprobar que efectivamente el espíritu de estas ya no reside en las armas. Este parecía tomarse un momento y aceptar las órdenes de mala gana. Ukitake llamó el rubio al capitán peliblanco que tenía a sus espaldas, quien parecía un poco conmocionado por ser llamado tan pronto. Esto es uno de los trabajos más importantes, pero quiero que tú y tus oficiales de más confianza vayan a la Central 46 y recabar información que ahí se encuentra. Todos parecían sorprendidos ante esta orden. ¿La Central 46? ¿Por qué ese lugar?, preguntó con curiosidad, pues hasta el día de hoy, nadie había vuelto a ese lugar porque estaba efectivamente sellado para que nadie entrase sin una orden directa del mismo comandante. Aún así, no tenía sentido que en estos momentos vayan a ese lugar en especial. Naruto se tomó un tiempo para pensar en sus palabras, pues no quería que empezaran a cuestionarlo en la Central 45. Está recabada toda la información del Seireitei, eso incluye también hechos importantes que ha acontecido a lo largo de la historia de este, explicó el rubio mientras esperaba que todos pensaran en sus palabras. El sujeto quien hace esto, debió de tener algo en el pasado con el Seireitei, no creo que un odio de esa magnitud nazca de un día para el otro, también porque sabía perfectamente dónde atacar, eso no lo logra cualquiera. Todos abrieron sus ojos al darse cuenta que, efectivamente, el ataque fue demasiado perfecto como para que lo haga un novato en su primer día en este lugar. ¿Lo que tú quieres decir es que hay un traidor más entre nosotros?, preguntó Toshiro por todos mientras seguía formulando hipótesis de lo que había sucedido, pero por más que lo intentaba no encontraba nada. No creo que el líder sea un Shinigami, a pesar de tener una Zanpakuto, no parece serlo realmente, de otra forma los capitanes Kyoraku y Ukitake le reconocerían, dijo el capitán, mientras refutaba su idea descabellada de un traidor. No, de hecho, esa es la manera en la que yo he descubierto con quién estamos tratando. Nuevamente dejó sorprendidos a todos. Díganme quién es ese ser que sabe todo sobre el Seireitei, pero sin ser un Shinigami. ¿Quién es quien lo sabe todo sobre esto sin ser uno? Debe de ser alguien que ha mirado por los ojos de los Shinigamis y entiende perfectamente cómo funciona la sociedad de almas, pues ha logrado que las demás Zanpakutos se rebelasen al entender su dolor y frustración. Abrió los ojos, los cuales estaban entrecerrados al reconocer al enemigo. Señores y señoras, nuestro enemigo es una Zanpakuto. Ahora el shock estaba en el aire, no solo por la audaz afirmación, sino porque todo lo que decía tenía sentido. Imposible. Esta vez fue Mayuri quien mostraba su negativa ante tal acusación. No hay manera que una Zanpakuto pueda materializarse sin su dueño. Sobre todo el poder de materializar a otras Zanpakutos. Es inaudito. Dejó en claro el capitán que no había manera de que su afirmación era la correcta.
De hecho, ahora que lo mencionan, había un Zanpakuto que tenía la habilidad de controlar las hojas de nuestras armas, interrumpió Unohana, dejando en silencio a toda la reunión. No estoy segura de cómo funcionaba exactamente, pero de lo que sí estoy es que forzaba a estas para matar a sus propios dueños. Se decía que era una Zanpakuto maldita. Tomó un poco de té para luego continuar. Lastimosamente no soy capaz de recordar nada más, ha pasado tiempo desde aquello, pero creo saber que estaba muy relacionada con el capitán Yamamoto. Con esa última declaración, no había duda de que esa era el arma con la que trataban actualmente. Suponiendo que ese sea nuestro enemigo, tenemos a una legión de Zanpakutos rebeldes como líder, otra Zanpakuto con el poder de controlar nuestras armas. Naruto dejó aquella conclusión en el aire para que logre meterse en la cabeza a todos, por eso debemos de encontrarlas lo más rápido posible y deshacer el efecto de control sobre estas. Soifon, tu división y las fuerzas especiales buscarán a las Zanpakutos, solo es encontrarlas. Si ves que son demasiadas para tu grupo, retírense y reporten las ubicaciones de los objetivos. La capitana asintió con una sonrisa, pues entendía que era una orden para no perder más camaradas en batallas innecesarias. Bueno, yo me quedaré aquí para defender el cuartel de la cuarta división, dijo Kyoraku mientras tomaba algo de licor. Si dejamos que este lugar caiga, entonces será el fin de todo, por eso mi división y yo defenderemos a los heridos con nuestras vidas. El rubio le miró por un momento antes de asentir. Una de las primeras cosas que uno debía de hacer, era asegurar su base, aún más si esta era también su zona segura y hospital al mismo tiempo. Primera regla de una guerra, proteger a los médicos. Increíble, dijo con una sonrisa el rubio para luego ponerse serio nuevamente. Por estos problemas que tenemos, los shinigamis en el mundo real han empezado a retirarse, dejando un caos también entre los vivos. A pesar de estar en guerra, no podemos detener nuestro trabajo como segadores de almas. Por eso la tercera división tendrá el deber de proteger el mundo humano a toda costa. El teniente de esa división parecía sorprendido ante esto. Sé que es mucho pedir a un teniente esto, pero no tengo otra opción, queda en tus manos. Y Durukira se tomó un tiempo para pensar antes de asentir con una pequeña sonrisa. Capitán Toshiro, lo necesito al frente junto a su división rodando el Seireitei, por si ocurre un ataque sorpresa en el día, tenemos que estar preparados. El peliblanco asintió junto a su teniente que parpadeaba ante la gran cantidad de órdenes. Tenientes Renji Habara y Tetsusae Moniba, sus capitanes por el momento están indispuestos, pero hasta que uno de ellos esté al mando de nuevo, acompañarán y seguirán las órdenes del capitán Toshiro en la defensa del Seireitei. ¿Quedó claro? Ambos tenientes tomaron un tiempo para pensarlo antes de asentir con una sonrisa. Un pulgar. Naruto se tomó un tiempo pensando en si debía de dar órdenes también a la teniente Momo y Isagi, quienes aún no se habían recuperado del todo los daños psicológicos que dejaron sus respectivos capitanes por su traición. Sin embargo, no tenía de otra si quería salir de esta. Teniente Momo, necesito que lidere a su división para ayudar a mi división en el traslado y recuperación de los heridos. Momo parecía conmocionada al ser considerada incluso como un miembro importante. Y por último, la novena división los necesito para hacer las cuentas sobre cuántos heridos, muertos y potenciales oficiales tenemos para seguir luchando. También tienen el deber de salir a luchar si se les necesita. El teniente Isagi sintió con seriedad, no había tiempo que perder. El rubio se tomó un tiempo para terminar suspirando y con un dolor de cabeza. Con el tiempo, nuevas órdenes empezarán a llegar, pero por el momento sería todo, es el momento de un contraataque. Todos asintieron al unísono y el Bakudo llegó a su fin. Vaya que cansado fue eso, se dijo a sí mismo mientras miraba el jardín durante un momento para llenarse de paz nuevamente. No me esperaba que suplantaras al anciano en esto, dijo Kyoraku mientras bebía un poco más antes de soltar una enorme sonrisa y un sonrojo producto del licor. Con lo mucho que odiabas ser Shinigami, sobre todo el mismo puesto del anciano, ¿quién lo diría? Terminó esto ganándose una mirada del rubio que no prometía nada bueno. Ya tampoco me lo esperaba, dijo Unohana con una sonrisa y ganándose una mirada muerta de su antiguo oficial. Después de todo, incluso no te importaba venir a las reuniones ni nada parecido a los deberes de un Shinigami. Fue un notable cambio en ti, ¿puedo preguntar cuál fue? Preguntó mirando a Naruto, quien parecía no querer dar la cara. Quién sabe, fue su única respuesta mientras se sentaba en el pasto a esperar una noticia buena. Tal vez solo quiero pasar el rato, tal vez lo único que quiero es evitar que el mundo humano llegue a su fin, quién sabe. Dejó a la deriva sus objetivos, aunque la mayoría sabía a qué se refería, prefirieron no decirlo, para evitar un problema con el rubio. Este de repente, se levantó de golpe, con un rostro que parecía de sorpresa. Esperen. Gritó al darse cuenta de algo importante. ¿Dónde demonios está Kenpachi?
Todos los capitanes y tenientes presentes parpadearon ante su pregunta, volvieron su mirada entre ellos antes de levantar los hombros sin saber realmente la respuesta ante tal incógnita. Wandering. Entre un denso bosque, apareció el capitán cortando algunas hojas, dejándose ver acompañado de su teniente respectivo. El capitán lució algo malhumorado mientras podaba el bosque para pasar entre él, su teniente en cambio, parecía muy contenta y entusiasmada mientras más avanzaban. Vamos Kenji. Es por aquí. Dijo con una sonrisa mientras le daba otra dirección aleatoria, ganando una mirada aguda de parte de su capitán. Parece ser que han estado perdidos durante un muy buen tiempo. Llevamos caminando durante días y aún no regresamos al Seireite y decía mientras seguía avanzando entre la maleza del lugar. Creo haber visto ese árbol en más de una ocasión, dijo mientras miraba un árbol a su derecha con un pequeño dibujo tallado de él y su sonriente teniente Yachiru. No te preocupes por eso. Escucho la voz del viento y me dice que es por aquí. Decía sonriente mientras alzaba una de sus orejas para escuchar el sonido del viento. Van en la dirección equivocada, fue lo que escuchó la niña, quien parpadeó y señaló hacia adelante. Sí. Me dice que es por aquí. Fue interrumpida por una enorme rama que le golpeó en la cabeza. Dije que van mal, fue nuevamente el susurro que escucho mientras se frotaba la zona lastimada. Definitivamente es por ahí. Reafirmó la niña mientras seguía señalando hacia el frente, para que luego un par rocas la golpearan en la cabeza, haciendo que Kenpachi suspire en cansancio. Habían salido a las montañas en la Sociedad de Almas para un entrenamiento, todo parecía llevarse bien cuando de repente tomaron un atajo del cual ya no podían siquiera ver sus propios pasos. No sabe cuánto tiempo ha estado en este lugar, pero siempre parecía el mismo. Si es sincero, ni siquiera cree que son las montañas. Soltando una sádica sonrisa levanta su arma destruyendo parte del lugar. Entonces lo único que debemos hacer es crear nuestra propia salida. Se rió locura mientras corría hacia adelante como un loco. Desde el cielo, solo se veía cómo avanzaba a una enorme velocidad. En el fondo, se podía ver el Seireite del cual se estaban alejando, pues iban en la dirección contraria, adentrándose aún más entre ambas montañas. Parecía que se iban a demorar un poco en llegar al Seireite o tal vez nunca llegarían. Tontos. Wandering. En fin, ¿saben cuánto me costó? No mucho, la verdad, un par de días a lo mucho, pero creo sentirme muy bien al verlo por fin terminado. Lo hice incluso un poco más largo por el tiempo que me llevó subirlo. Creo que se lo merecen por la espera. Apreciaría mucho su apoyo con un comentario positivo e incluso uno crítico, pues necesito alguna idea o cambio para seguir mejorando, porque aún me falta mucho para lograr algo grande.